Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a nuestra clase número 11, termodinámica. Esta vez hablaremos del tema de relaciones termodinámicas y las matemáticas aplicadas a las propiedades, ¿no? En la primera parte. Bueno, la primera parte ha sido asociada a lo que son la ecuación del gas ideal y la segunda y tercera parte vamos a continuar con algunos modelos de gases reales, ¿no? Bueno, este tema va a basarse en lo que son 4 herramientas fundamentales, las cuales vamos a emplearlas para resolver los tipos de relaciones termodinámicas que hay, ¿no? Bueno, la primera herramienta fundamental que tenemos es las ecuaciones termodinámicas fundamentales, ¿no? Son estas ecuaciones que vemos aquí. La diferencial de U es igual a la temperatura por la diferencial de entropía menos la presión por la diferencial de volumen, ¿no? Asimismo, con la entalpía, con la energía de Gibbs y con la energía de Helmholtz, ¿no? Ya tienen su definición en ecuaciones fundamentales, que son estas de aquí, pero de igual forma, si quieres su demostración, por favor, déjanos en los comentarios, ¿no? Para hacer un video de eso. Y bueno, estas son las ecuaciones fundamental de termodinámica, que va a ser nuestra herramienta número 1 para empezar a resolver. Nuestra herramienta número 2 van a ser las relaciones de Maxwell, de las cuales también ya son conocidas. De igual forma, ¿no? Solamente vamos a dedicarnos a aplicarla, más no a ver su demostración, ¿no? Si quieres un video de la demostración de la relación de Maxwell, también puedes dejarnos un comentario para hacer un video acerca de eso. Y pues bien, la tercera herramienta que vamos a usar va a ser la definición de las derivadas parciales. Esa es una ecuación de una derivada parcial que dice, ¿no? La derivada parcial de una función se va a definir como la derivada parcial que depende de una variable a b constante por la diferencial de a más la diferencial de la función que depende de la otra variable, que en este caso es b, por la diferencial de b a constante. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable x y y, donde x se va a llamar esta parte de aquí y y se va a llamar esta parte de aquí. Entonces, cambiando la variable en la ecuación, nos daría esta forma, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, esta forma de aquí se asemeja mucho a las ecuaciones termodinámicas fundamentales. Entonces, en un ejemplo, ¿no? La derivada de u es x diferencial de a más y diferencial de b. En este caso, mi x vendría a ser la t, diferencial de a vendría a ser la diferencial de entropía, diferencial de y vendría a ser menos la presión, y diferencial de b vendría a ser la diferencial del volumen. Entonces, de esta definición vamos a partir a tener distintas relaciones, ¿no? De las 4 ecuaciones fundamentales. ¿Y cuáles son las relaciones que hemos encontrado? Hemos encontrado la relación primera, que es esta de aquí. De la misma forma de la ecuación número 2, que es esta de aquí, podemos obtener relaciones usando la definición que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en la ecuación número 2 vemos el x como si fuera nuestra temperatura, ¿no? Entonces la temperatura va a ser igual a la diferencial de la función que depende de la variable a. En este caso, la diferencial de la función que depende de la variable que está junto a ella. En este caso la entropía, a la otra variable constante. En este caso, la otra variable era diferencial de B, entonces acá sería diferencial de P, ¿no? Y lo mismo con el volumen, ¿no? De la misma forma podemos demostrar la relación número 3 y la relación número 4. Esta va a ser nuestra tercera herramienta fundamental para resolver los ejercicios de relaciones termodinámicas. Y bueno, nuestra última herramienta para empezar a resolver sería la ecuación de regla triple. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si tenemos una función de esta forma que se divide en derivada parcial y se define de esta forma, entonces, ¿qué pasaría si la función fuera constante? Entonces, el df sería 0, de lo cual yo pasaría al otro lado al diferencial de b y me quedaría esta forma de aquí. Ahora, si yo quiero despejar de A en dB a f constante, recordemos que era 0 porque la función era constante, nos quedaría que esta función de aquí quedaría igual a menos la diferencial de f que depende de b a constante entre la diferencial de f que depende de a b constante, ¿no? Y bueno, esa se llama ecuación de relación triple. Bueno, y otra herramienta también que usaremos va a ser la definición del CP y la definición del CB, que son esta de aquí en forma de derivada parcial. Y bueno, un dato adicional que cualquiera de las propiedades termodinámicas puede ser expresada en dos funciones de variables independientes.
Es decir, mi energía interna puede depender de la temperatura y del volumen, también puede depender de la temperatura y presión, lo mismo con la entalpía y lo mismo con la energía de Gibbs, con la de Helmholtz también puede ser similar, ¿no? Con la entropía igual. Ahora sí vamos a resolver el ejercicio para usar todas las 4 herramientas que hemos visto. Por ejemplo, algo que se me olvidó recalcar es ¿por qué se estudia esto? Porque a veces es difícil calcular cómo yo mido la diferencial de una entropía o la diferencial de una temperatura, ¿no? A veces es un poco difícil calcularlo. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es dejar expresado en presión, volumen, temperatura, CP o CB, o incluso en forma de entropía, ¿no? Pero no lo dejamos en forma de diferencial. Entonces, es el fin de este tema de aquí. Y vamos a empezar a desarrollar los ejercicios. Como dije, la primera parte va a ser enfocada a lo que es cómo expresar relaciones termodinámicas para lo que es un gas ideal, ¿no? Es decir, para que cumpla la ecuación PBRT. Entonces nos piden evaluar las siguientes derivadas en función para un gas ideal. Entonces vamos a empezar con la letra A. Para un gas ideal vamos a resolver lo que es la diferencial de Helmholtz, que depende de la temperatura, a entropía constante. Quiere decir, para esto vamos a usar la ecuación fundamental número 4, esta de aquí. Recordemos que habíamos visto 4 funciones elementales, entonces vamos a emplear lo que es la relación número 4, y como vemos que acá es dividido entre diferencial de t, vamos a dividir todo entre diferencial de t. Entonces, como eso es lo que nos permite también hacer las derivadas parciales, ¿no? Vamos a dividir todo lo que es en diferencial de t, y el diferencial ya se transformaría en una diferencial línea exacta de la cual vamos a poder calcular una derivada parcial, ¿no? Entonces, la diferencial de a que depende de at a ese constante, porque es lo que nos piden, es igual a esta relación aquí, menos p diferencial de b entre diferencial de t menos s diferencial de t, es la misma ecuación que la hemos dividido entre diferencial de la temperatura, ¿no? Y ahora cada uno va a ir distributivamente a cada diferencial, en este caso diferencial de b entre diferencial de t, recordemos que es entropía constante, menos la diferencial de S por la diferencial de T, que depende de T a ese constante. Pero vemos acá que es diferencial de T entre diferencial de T. Entonces, lo que vamos a tener ahí es que se va a simplificar. Entonces, acá quedaría solamente simplificado, y reemplazando todo esto, nos quedaría que la diferencial de Helmholtz, que depende de la temperatura, a ese constante, es menos P por la diferencial de B, que depende de T, respecto a la temperatura, perdón, respecto a la entropía constante, menos la entropía, ¿no? Entonces, esa es la ecuación diferencial que vamos a tener que resolver. Para ello, nos faltaría saber cómo se calcularía la diferencial de B, que depende de temperatura a entropía constante, ¿no? Entonces vamos a usar la relación triple. Entonces, ¿cuándo yo sé que voy a usar la relación triple? Normalmente se usa cuando yo tengo una función que no se puede reemplazar en lo que son las 4 ecuaciones fundamentales. Entonces, esta entropía se va a poner en la parte superior. Y como está en la parte superior, ya dependiendo de otras variables, o bueno, propiedades intensivas, se va a dividir. Esto ya son fáciles de calcular, tanto sea por las relaciones de Maxwell o tanto sea reemplazando las ecuaciones de los gases, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues vamos a ver. Entonces, ya tenemos nuestro diferencial de volumen, que respecto a la temperatura a entropía constante va a ser igual, según la regla de punto triple, a menos la diferencial de S, en este caso el S sube arriba, que depende de la temperatura, que depende del segundo, en este caso depende de la temperatura, a el otro constante, sobre la diferencial de entropía, que depende del volumen, a la temperatura constante, que es lo que otro que sobra, ¿no? Entonces, hasta ahí está bien, solamente estamos reemplazando lo que dice la fórmula. Y bueno, recordemos cómo se definía el CB, ¿no? El CB era igual a la temperatura por la diferencial de entropía, que depende de la temperatura, a volumen constante. Y lo que nos piden es esto de aquí. Entonces vamos a despejar. La diferencial de entropía, que depende de la temperatura, a volumen constante, es igual al CB entre T. Entonces vamos a usar ahora las relaciones de Maxwell para calcular la segunda parte, que es un poco más difícil,
pero no sabemos cómo se calcula, ¿no? Pero usando la relación de Maxwell nos dicen que esta expresión de aquí es igual a la diferencial de la presión que depende de la temperatura a volumen constante. Y normalmente se va a tratar de llegar a estas fórmulas de aquí, que dependen solamente de presión, temperatura y volumen, porque como nos piden para un gas real, entonces vamos a usar la ecuación de Pavot-Ratón. Y si derivamos la presión con respecto a la temperatura a volumen constante, es decir, vamos a derivar la presión con respecto a la temperatura, el volumen va a bajar aquí y solamente diferenciaríamos la temperatura, que en la diferencial de T es 1, por lo cual nos quedaría el R sobre B. Y bueno, y esa sería la diferencial de P, que depende de volumen constante, ¿no? Pero ya habíamos dicho que esta expresión de aquí era igual a lo que nos pedían, a la diferencial de entropía que depende del volumen a temperatura constante. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. La diferencial de entropía que depende de la temperatura a volumen constante, habíamos visto que era el CB, que depende de T. Pero como está el signo menos adelante, le ponemos adelante. Y bueno, la diferencial de entropía que depende del volumen a temperatura constante, ya hemos visto que es el R sobre B. Entonces, esto va por extremos y medios, va a pasar arriba el volumen y el R se va a multiplicar por T. Pero R por T, ¿a qué es igual? A P por B. Entonces, si reemplazamos P por B acá, el volumen y el volumen se van a ir. Entonces nos va a quedar menos CB sobre P. Y ahora, recordemos que esta es la ecuación que teníamos que calcular, ¿no? Menos P por la diferencial de volumen que depende de temperatura a entropía constante. Y esa expresión ya la tenemos aquí. Entonces, reemplazando, lo que se va a ir va a ser las presiones, ¿no? El menos P se va a ir, y menos por menos es más, entonces nos quedaría la diferencial de Helmholtz, que depende de la temperatura a entropía constante, nos va a quedar el CB menos la entropía, ¿no? Y esa entropía se puede quedar porque ya no está en forma de diferencial, solamente está en forma de constante. Bueno, es el primer ejercicio. Ahora vamos a calcular el ejercicio B, que nos decían para un gas ideal, calcular la diferencial de la entropía con respecto a la energía interna a presión constante. Entonces, para eso también vamos a basarnos en lo que es la segunda ecuación fundamental que habíamos dicho, que definía la entalpía de esta forma, ¿no? La diferencial de entalpía era igual a TdS más el volumen por diferencia de la presión. Entonces, ahora como vemos que está dividido entre du, vamos a dividir todo entre du. Y nos quedaría de esa forma, ¿no? La diferencial de h, que depende de u a p constante, dividiríamos todo entre u, esta expresión entre diferencial de u, y bueno, cada diferencial parcial se va a quedar con el du, ¿no? Diferencial de s, que depende de u a p constante, más b por la diferencial de p, que depende de u a p constante. Pero acá vemos algo particular, ¿no? Que tenemos una diferencial de presión a presión constante. Entonces, cuando tengo esos casos, es como si tuviera una variación, ¿no? Es como si tuviera una variación de presión cuando es un proceso isobárico. ¿Qué presión va a variar? Es como si fuera la presión inicial menos la presión final, pero si las presiones fueran las mismas, entonces se va a hacer cero, ¿no? Por lo cual, siempre que tengamos diferencial de una función a esa misma función constante, se va a hacer cero. Entonces, como es cero por el volumen, sigue siendo cero. Entonces, toda esta expresión se va a cancelar y se va a hacer cero. De la cual, la diferencial de la entalpía, que depende de la energía interna a presión constante, solamente nos va a quedar esta expresión de aquí, ¿no? Temperatura por diferencial de entropía a energía interna constante por la presión. No, perdón. Diferencial de entropía, que depende de la energía interna a presión constante. Entonces vamos a usar ahora la ecuación fundamental número 1, porque esta expresión también es un poco difícil al querer calcular, ¿no? Por la regla del punto triple no se puede calcular tampoco, porque la presión y la entropía y la energía interna van a ser un poco más difícil. Entonces lo que vamos a hacer es un artificio. Esto vamos a usar primero la ecuación fundamental 1. Recordemos que la ecuación fundamental número 1 nos decían que la energía interna era TdS menos PdV, y ahora como nosotros tenemos la energía interna dividida entre eso, lo que vamos a hacer es dividir entre la diferencial de entropía y luego vamos a voltearlo nomás, y eso es lo que nos pidieron, ¿no? Entonces vamos a dividirlo entre diferencial de entropía a presión constante. Entonces, delta de U, que depende de S, a presión constante, es toda la ecuación que habíamos definido como delta de U
entre diferencial de entropía a presión constante, y eso nos va a quedar T de S, que depende de S, a presión constante, menos P diferencial de S, que depende de la, no, diferencial de B, que depende de la entropía a presión constante. Bueno, y acá vemos que es lo mismo, ¿no? Entonces se puede simplificar y se hace 1, de lo cual la ecuación nos va a quedar la temperatura menos P por esta expresión de aquí, ¿no? Diferencial de volumen, que depende de la entropía a presión constante. Y bueno, esto ya lo podemos encontrar en lo que es las relaciones de Maxwell, que decía, ¿no? Que la diferencial de volumen, que depende de la entropía a presión constante, es igual a la diferencial de temperatura, que depende de la presión a entropía constante. Pero esa, como es una función, bueno, como es una función constante, vamos a calcularla a partir de la relación triple, ¿no? Para que la función esté arriba y, bueno, las propiedades estén abajo y sea una forma más fácil de calcular. Entonces, usando la ecuación de la relación triple, nos va a quedar así, ¿no? Diferencial de S, que depende de la presión a temperatura constante, y bueno, la diferencial de entropía, que depende de la temperatura a presión constante, ¿no? Y esto, bueno, esta parte de aquí lo vamos a calcular, y esta parte de aquí ya sabemos que se puede calcular con el CP, ¿no? Ya que el CP es igual a temperatura por la diferencial de entropía, que depende de la temperatura a presión constante. Entonces lo que vamos a hacer es despejar esto que queremos calcular, y nos quedaría el CP entre la temperatura igual al diferencial de entropía, que depende de la temperatura a presión constante. Entonces, el único problema de acá va a ser calcular la expresión de ahí, ¿no? Entonces, de nuevo vamos a ir a lo que son las relaciones de Maxwell, que nos dicen que la diferencial de entropía, que depende de la presión a temperatura constante, es igual a menos la diferencial de volumen, que depende de la temperatura a presión constante. Entonces, con esto ya podemos calcular cómo se puede hallar esto, ¿no? Ya que esta expresión es mucho más fácil de calcular para un gas ideal, que sabemos que la ecuación cumplida es pavo igual a ratón, o bueno, PV igual a RT. Entonces, calculando la diferencial de volumen, que depende de la temperatura a presión constante, nos va a calcular, nos va a quedar R sobre P. Pero recordemos que esta expresión es igual a el negativo de esto, ¿no? Ya que este menos pues, puede pasar acá, y nos quedaría esta forma. Entonces, la ecuación de la regla triple nos había quedado así. Y bueno, ya teníamos que era el CP entre T es igual a la expresión que estaba abajo, ¿no? Entonces, también nos había quedado esta expresión, que teníamos que la diferencial de entropía a presión constante, no, perdón, que depende de la temperatura, que depende de la presión a temperatura constante, es igual a R sobre P. Y esta expresión es lo mismo que nos piden acá arriba. Entonces solamente vamos a reemplazarlo en lo que nos piden, ¿no? Diferencial de temperatura, que depende de la presión a entropía constante, va a ser igual a R sobre P sobre CP sobre T. Entonces, la misma, ¿no? El CP por extremos y medio va a quedar abajo, y recordemos que RT es igual a decir presión por volumen. Entonces, la presión se va a anular y nos quedaría el volumen en la parte superior. Y bueno, de aquí con esto vamos a calcular en la primera expresión que teníamos, ¿no? De la diferencial de la energía interna, que depende de la entropía a presión constante, era igual a la temperatura menos la presión por la diferencial de volumen a entropía constante, no, que depende de la entropía a presión constante. Entonces, recordemos que las relaciones de Maxwell también se puede calcular lo que es esta expresión de aquí, que era igual a lo que habíamos hallado. Entonces, la diferencia de volumen, que depende de la entropía a presión constante, va a ser lo mismo que V sobre Cp. Y reemplazando en la ecuación, nos va a quedar que la variación de energía interna, que depende de la presión, es igual a T, porque acá lo que pasa es PV, ¿no? Va a quedar arriba la presión por el volumen entre el CP, pero presión por volumen es igual a RT, entonces RT lo quedamos arriba. Y lo que hemos hecho acá es factorizar la temperatura. La temperatura está aquí y nos quedaría 1 menos R entre CP. Y hemos pasado el CP a multiplicar al 1 menos R sobre CP,
pero sabemos que Cp menos R se puede calcular usando la definición de aquí, que es que el Cp es igual a Cb más R. Entonces, reflejando el Cb, nos quedaría que Cp menos R es igual a Cb. Entonces nos quedaría la temperatura por Cb entre Cp. Y bueno, yo quería lo que era la inversa, ¿no? Quería la diferencial de entropía que depende de la temperatura a presión constante. Por ende, se va a invertir Cp entre Cb por T. Entonces recordemos que al principio queríamos calcular esta ecuación que era el diferencial de la entalpía que depende de la energía interna a presión constante es igual a T por esta expresión de aquí, que era lo que habíamos invertido, ya que inicialmente teníamos que calcular eso de aquí. Y bueno, reemplazando, nos quedaría temperatura por Cp entre temperatura por Cb, de la cual temperaturas se van a simplificar y nos quedaría Cp sobre Cb, ¿no? Que entonces, en forma simple de explicar, la diferencial de la entalpía, que depende de la energía interna a presión constante, es igual al Cp sobre Cb, ¿no? Y bueno, el último ejercicio que nos pedían calcular era calcular la diferencial de la presión, que depende del volumen, a entropía constante. Entonces, a partir de esto vamos a calcular de frente con lo que es una ecuación de diferencial triple, ya que no tenemos ninguna función para usar las 4 funciones elementales de la termodinámica que habíamos visto. Entonces, de frente vamos a calcular full ecuación triple. Entonces, aplicando la definición, nos quedaría que esta expresión de aquí se puede calcular como de menos la diferencial de B de entropía, que depende del volumen a presión constante, entre la diferencial de la entropía, que depende de la presión a volumen constante. Entonces, de nuevo vamos a ir a lo que es las relaciones de Maxwell, que nos definían, ¿no? La diferencial de volumen, que depende de la entropía a presión constante, es igual a la diferencial de temperatura, que depende de la presión a la entropía constante. Entonces, nosotros vemos que más o menos esta expresión es la inversa de esta. Entonces, como también nos permiten las ecuaciones, las derivadas parciales invertir, vamos a invertirlo. O si no, vamos a pasar acá y acá, que quedaría lo mismo, a presión constante, y nos quedaría diferencial de la presión, que depende de la temperatura, a entropía constante. Luego, con esto, también vamos a tener que pasarlo, y ya que tenemos una función que depende de la entropía, y eso no es fácil de calcular, así que de nuevo vamos a calcular con forma de la ecuación triple, ¿no? Y no, de nuevo vamos a emplear lo que es la relación triple de ecuaciones. Entonces, aplicando a esto, nos quedaría esta expresión de aquí, de la cual esta expresión ya es fácil de calcular, ¿no? Ya que sabemos que la diferencial de entropía que depende de la temperatura a presión constante es el Cp sobre T, solamente que el signo iría adelante. Y bueno, de las relaciones de Maxwell para calcular esto, nos definen que la diferencial de entropía que depende de la presión a temperatura constante es igual a menos la diferencial de volumen que depende de la temperatura a presión constante. Entonces, esto ya también es fácil de calcular, ya que podemos irnos a la ecuación de los gases ideales. Entonces, de la ecuación PV igual a RT, calculamos la diferencial de volumen que depende de la temperatura a presión constante, diferenciando eso, ¿no? Derivamos el volumen que depende de la temperatura y el P despejamos, nos quedaría solamente R sobre P, de lo cual, como habíamos visto que esto era el negativo de la diferencial de volumen, y ya tenemos que el diferencial de volumen era R sobre P, entonces el negativo vendría a ser menos R sobre P. Y reemplazando la fórmula de la diferencial de presión que depende de la temperatura, entropía constante, menos Cp sobre T, y entre el menos R sobre P, nos quedaría el Cp por extremos y medios, el Cp por P sobre RT. Pero RT es igual a presión por volumen, ¿no? Entonces la presión se iba y nos quedaban el Cp sobre el volumen. Igual a la diferencial de presión que depende de la temperatura, entropía constante. Bueno, recordamos que al principio teníamos esta expresión de aquí. Entonces, como ya tenemos la segunda parte, que era el Cp sobre B, ya podemos utilizar la primera parte, que era la diferencial de entropía que depende del volumen a presión constante, que es lo mismo, ¿no? Cp sobre B. Y eso queríamos calcular para reemplazarlo en la parte de aquí, ¿no? Solamente con el signo cambiado.
Ahora nos faltaría calcular la última parte, que es la diferencial de entropía que depende del volumen que depende de la presión a volumen constante. Entonces, tenemos la misma ecuación triple, solamente que vamos a calcular la segunda parte, y ya tenemos la primera parte, ¿no? Cp sobre B. Ahora, para la segunda parte vamos a emplear también Maxwell, que es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos la presión y entropía a volumen constante, solamente que tenemos en fórmula inversa, entonces también esto vamos a invertirlo, de lo cual nos quedaría lo que queremos al negativo de la diferencial de volumen que depende de la temperatura a entropía constante. Pero de nuevo vemos una función abajo, que es la entropía. Entonces vamos a usar de nuevo la ecuación de la regla triple, para que la entropía suba y sea más fácil de calcular. Entonces la entropía ya sube aplicando la ecuación de relaciones triple, solamente seguir los pasos que nos dice la fórmula. La entropía va arriba, entre la temperatura, el signo negativo, el otro es constante y el otro queda lo mismo, ¿no? La función arriba, el primero queda en la parte de abajo y el otro es constante. Entonces, la primera expresión a volumen constante ya lo habíamos calculado también, ¿no? Sobre el positivo. Era el CB sobre T. Eso ya lo habíamos calculado. Solo nos faltaría calcular la otra definición, que lo vamos a hacer por Maxwell. Y que ya nos dice, ¿no? La diferencial de entropía que depende de volumen a temperatura constante es igual a la diferencial de la presión que depende de la temperatura a volumen constante. Y eso vamos a calcularlo de la ecuación en general de los gases, ¿no? De la cual vamos a diferenciar la presión que depende de la temperatura a volumen constante, R sobre B. Entonces, esta parte de aquí era lo mismo que lo que queríamos hallar. Entonces, lo que queríamos hallar era la diferencial de entropía que depende del volumen a temperatura constante es igual a R sobre B, ¿no? Porque estos dos son iguales. Y luego, reemplazando la fórmula general, que primero tenemos que hallar para posteriormente usar Maxwell para calcularlo aquí. Entonces, nos queda, ¿no? Que reemplazando el menos CB entre T, entre la expresión que habíamos hallado, que es R sobre B, nos queda CB por B entre RT, pero R por T es lo mismo que decir P por B. Entonces el volumen se despeja y nos quedaría menos CB por la presión, entre la presión. Entonces con esto ya podemos calcular el otro término que queremos hallar, que es el diferencial de presión que depende del volumen que depende de la presión a volumen constante, era el negativo de lo que tenemos. Es decir, a esto lo multiplicamos por menos y esa sería la definición de la entropía que depende de la presión a volumen constante, ¿no? Ya que ese es por Maxwell que hemos invertido. Y esto lo vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí. Entonces, la diferencial de presión que depende del volumen a entropía constante vendría a ser el negativo de esto entre la diferencial de la presión que depende del volumen a volumen constante, que depende de la presión a volumen constante. Entonces, eso ya lo habíamos calculado, que era el Cp sobre B, y el negativo de esto vendría a ser, perdón, esta expresión ya lo habíamos calculado, que era el Cp sobre B, y la primera expresión era el negativo de la entropía que depende del volumen a presión constante, que ya lo habíamos calculado al inicio, que era el Cp sobre B, pero esta vez van a ser signo negativo. Entonces, por extremos y medio lo podemos también dejar de esta forma expresada, ¿no? Entonces, la diferencial que nos pedían al inicio, que era la diferencial de presión que depende del volumen a entropía constante, es menos Cp por la presión entre el Cb por el volumen. Y bueno, ha sido todo por esta clase. Posteriormente ya haremos lo que son el mismo tema, pero para gases reales, usando los modelos de ecuaciones de gases reales, y ya luego entraremos en lo que es la ecuación, perdón, la segunda ley de la termodinámica. Eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias.